Yo les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 18. Vamos a enfrentarnos con un pasaje no fácil. Y de hecho hay que preguntarse varias cosas dentro de este pasaje, ¿verdad? Pablo está escribiéndole a la iglesia, y Pablo lo primero que hace es un concepto cristológico en este pasaje. Entonces vamos a tratar de mirar por qué Pablo en una carta mete tantos conceptos cristológicos. Alguien que nos lea por favor Colosenses capítulo 1, versículos del 15 hasta el 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, y para ser en todo el primero. Muy bien. Vamos a orar al Señor porque no es fácil ver todos estos pasajes, porque Pablo lo que va a hacer es que va a desarrollar una cristología y la va a descansar sobre el concepto de la iglesia. Y entonces uno esperaría que cuando uno está hablando del concepto cristológico, pues termine hablando sobre doctrina, ¿no? Y él descarga eso sobre el concepto de la iglesia. Y vamos a tratar de entender eso, porque recuerden que cuando empezamos a mirar la carta de Colosenses, en estos días que yo tuve la oportunidad de estar con ustedes, les dije que se había levantado un movimiento gnóstico, ¿verdad? De esa idea de que lo que atravesaba la idea también filosófica de Platón, que cuando había algo en el mundo material era un mundo imperfecto, no bueno. Y Pablo va a hablar del concepto de Cristo totalmente encarnado, pero ahora va a empezar a hablar de quién es Cristo y quién es la iglesia. Y va a unir esos dos conceptos en un solo tema. Entonces, vamos a tratar de esbozar estos principios a la luz de la palabra del Señor. Pero vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, hoy rogamos para que tu palabra sea fundamental para nosotros, en medio de un mundo que necesita entender quién tú eres, y que también nosotros como iglesia necesitamos recordar quién tú eres. Por favor, ayúdanos este día para poder entender los conceptos que necesitamos de tu palabra y de tu verdad. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a la primera diapositiva entonces. La idea central entonces de este tiempo juntos es que podamos ver tres cosas. Primero, que Cristo es digno de ser adorado por ser Él. Entonces, esa es la idea primordial de lo que queremos desarrollar. Cristo debe ser adorado por ser quien Él es. Lo segundo es que podamos entender quién es por su relación con el universo y con su relación con la iglesia. Eso es lo segundo que pretendemos. Y tercero, Cristo es digno de ser adorado por ser Él. Y uno pudiera hacer y entender y decir, el 1 y el 2 y el 3, ¿por qué son lo mismo? Bueno, porque el 1 y el 3, Pablo en el versículo 17 y 18, regresa hacia la misma idea del primer texto. Y ahora vamos a ver cómo Pablo hace un argumento circular acerca del concepto de quién es Cristo. En ese entendimiento, entonces, tenemos que entrar en el sentido de entender por qué es tan importante que nosotros hoy entendamos quién es Cristo y quién es Cristo en relación con la iglesia. Uno de los fenómenos que tenemos nosotros regularmente es que vamos a la iglesia y hemos tenido muchas cosas en la mente, o muchas definiciones de qué es iglesia, ¿sí o no? Si usted empieza a definir iglesia desde la experiencia, ¿verdad? Es decir, yo hiciera una encuesta hoy y colocáramos qué es iglesia, defínala desde su experiencia. Usted la definiría desde su historia, ¿cierto? Desde lo que ha sido su historia dentro de la iglesia. Entonces usted podría empezar a definir de lo que fue su primera experiencia en la iglesia. Piense por un momentico cuál fue su primera experiencia en la iglesia. ¿Ya se acuerdan? Muy bien. ¿Quién fue el primero que lo saludó y le dijo bienvenido
a la iglesia, ¿verdad? También eso tiene que ver con la gente que uno pues ha impactado en nuestro corazón. Entonces, si pensamos en todo lo que es la iglesia y lo que nos han definido por iglesia, tenemos una definición que grande, ¿sí o no? El problema es que yo creo que esas definiciones que tenemos a veces nos confunden, ¿verdad? Porque uno piensa que la iglesia es un lugar donde oran por uno, ¿verdad? Donde lo acompañan. Y con esas expectativas que uno tiene, pues así mismo uno hace el reclamo que cuando no hacen esas cosas. Entonces el problema es, ¿qué es lo que Pablo va a decir que es la iglesia? Recuerden que la iglesia de Colosas, Pablo no la fundó. Pablo no fue allá y les dijo, hermanos, les voy a decir qué es la iglesia. No, Pablo no fundó esa iglesia. ¿Quién la fundó? Epafras, que era un amigo de Pablo. Y Pablo está escribiendo una carta para contar de lo que es la iglesia respecto a qué. A lo que él escuchó de Epafras, que eran los hermanos de allá. Y ahora Epafras le viene a contar que hay un problema grandísimo en la iglesia, y es porque la filosofía de los griegos se ha unido con el concepto de Cristo, y tienen una amalgama de eso. Y Pablo entonces ahora lo que va a hacer es decirles, venga, y algunos proponen que es lo que se llama el incipiente gnosticismo del segundo y tercer siglo. La gente empezó a decir, es que Cristo no pudo venir en carne, porque si hubiera venido en carne sería malo, porque todo lo que es material es pecaminoso y es malo. Hoy no vamos a enfrentarnos sobre eso, porque Pablo no va a abordar eso, pero sí vamos a enfrentar entonces cómo Pablo va a afrontar el problema en esta iglesia, porque se lo cuenta. Y Pablo no nos cuenta, y eso es lo interesante de las epístolas paulinas, que a Pablo le dicen un problema, pero Pablo no nos cuenta el problema. Pablo nos cuenta la solución al problema. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como buenos investigadores es, en la solución, ingerir qué fue el problema, ¿cierto? Entonces, en lo que Pablo desarrolla, debemos aprender qué fue el problema que estaba pasando. En ese sentido, entonces, entremos a pensar quién es Cristo. ¿Quién es Cristo a la luz de lo que es la iglesia? ¿Y quién es Cristo como Pablo que lo describe? Vamos a la siguiente, Carlitos, por favor. Ok. Entonces vamos al primer versículo, el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? ¿Él es qué? Él es la imagen del Dios ¿qué? Invisible. Ok, Él es la imagen del Dios invisible. Esa expresión en griego, la palabra imagen, eikon, pues da sentido. ¿A qué le suena la palabra eikon en nuestro lenguaje español? A ver cómo puede ser traducido. ¿Cómo es eikon? Icon, ajá. ¿Cómo fue trabajado? Como icono, ¿no? Que es la misma idea del vocablo de Windows, ¿verdad? Un icono. Entonces, que cuando vemos a Cristo, nos debe recordar ¿qué? Por ejemplo, cuando usted está frente a su computadora y ve el icono de Word, ¿qué le recuerda? ¿Cierto que le evoca imágenes? Bien. Entonces vamos a tratar de entender si es que Pablo solamente está diciendo ese concepto de imagen o qué es lo que está desarrollando. Entonces vamos a mirar. La primera idea es que Cristo es digno de ser adorado por ser quien Él es. Entonces lo primero que Pablo va a exponer es quién es Cristo. Muy bien. Recuerdan una pregunta que los discípulos le hicieron a Cristo. ¿Cuál fue la pregunta a la que los discípulos le hicieron a Cristo? Jesús les dijo, los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, muéstranos ¿a quién? Al Padre. Ok. Y Jesús se voltea y ¿cuál fue su respuesta? El que me ha visto a mí, ¿qué ha visto? Ok. O sea, que lo primero que los evangelios nos revelan acerca de Cristo es que quien ha visto a Cristo, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque el problema es que nosotros los seres humanos fuimos creados ¿a qué?
Muy bien, a eso nos encanta ese versículo de Génesis 1, versículo 26 al 28. Pero ¿qué pasa en Génesis 3? ¿El hombre qué? Cae, peca. ¿Y el pecado qué distorsionó? ¿La imagen o la semejanza? La imagen. Eso ha sido una pelea por siglos y yo no la voy a arreglar en este espacio, pero había una pelea entre qué perdió el ser humano. Algunos pensaban que perdió todo, la imagen y la semejanza. Entonces, si perdió todo, ¿qué nos queda? Ahora, otros dicen, no fue la imagen, fue la semejanza. Un hombre pecador no se puede asemejar a Dios, por lo tanto conserva su imagen para que Dios lo pueda buscar. Porque ese es el sentido del valor. En esa pelea y en esa discusión encontramos a varios teólogos, pero Karl Barth dice que lo que sí sabemos correctamente es que ¿quién lleva la imagen y semejanza de Dios? Porque el ser humano ¿qué? ¿La lleva o no la lleva? ¿Ustedes qué creen? ¿Este hombre pecador es representante de la imagen y semejanza de Dios? Buenas preguntas para este día, ¿verdad? Ahora, el problema es que lo que sí está diciendo Colosenses 1:15 es que quiere que esa imagen solamente la aporta ¿quién? Cristo. Y si nosotros teníamos eso antes de ser pecadores, porque en la caída eso se distorsionó, la única manera de recobrar el sentido de la imagen es en relación ¿con quién? Con quien la lleva. ¿Ven? O sea que nadie puede recobrar su imagen sin una relación ¿con quién? Con Cristo. El verdadero sentido de la imagen de nosotros ahora está en esa relación con Cristo, porque sin Cristo es imposible que nosotros podamos ¿qué? Recuperar eso. Cristo entonces, en primera medida, es la imagen de Dios. En segundo, Cristo es la manifestación visible de Dios. Ese es el segundo concepto de la imagen de Dios. Cristo es la manifestación visible de Dios. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque Juan 1:14, si alguien puede por favor leer Juan 1:14, está diciendo que Cristo vino a habitar entre nosotros. ¿Quién nos puede ayudar con Juan 1:14? Que lo lea por favor. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Entonces, la idea primordial de aquí es, cuando Juan 1:14 empieza a describir quién es Cristo, y Juan en uno de sus conceptos cristológicos, esa palabra habitar significa tabernaculizar. Cristo es el tabernáculo hecho por Dios carne en medio de ¿quién? De nosotros. Por lo tanto, si yo necesito ver a Dios, ¿a quién necesito ver? A Cristo. Porque Él es la imagen visible de Dios, que habitó entre nosotros, que se encarnó, que se hizo en medio de nosotros carne. Ahora, el siguiente concepto es que Cristo es la representación expresa de Dios. Entonces, nosotros cuando pensamos en la persona de Cristo, tenemos que pensar que Él es la representación viva de Dios. Quiero ver al Padre, ¿a quién necesito ver? A Cristo. Ahora, noten cómo Juan y el escritor de Hebreos nos van a ayudar a desarrollar ese concepto. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado conocer. Nosotros creemos en la revelación progresiva. Dios se va revelando progresivamente en su texto. Ahora,
¿Qué fue lo que pasó cuando Moisés quería ver a Dios? Vamos a pensar en el Antiguo Testamento cuando quisieron ver a Dios. ¿Se acuerdan de eso? A ver. Primero, ¿qué le pasa a Moisés cuando quiere ver al Señor? ¿Qué es lo que Dios le dice a Moisés? Que no lo puede ver, ¿por qué? Porque si ve, ¿se va a qué? Se va a morir. ¿Se acuerdan? Muy bien. Después Isaías, en el capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: ¡ay Dios! Yo que habito en labios inmundos, ¿he visto a quién? Al Señor. Toda la exclamación del Antiguo Testamento es que uno no puede ver a Dios y ¿qué? Y vivir. Pero ahora, por favor, vuelvan a leer el versículo 1:18 de Juan. ¿Qué quiere decir ahora? ¿No les parece interesante que el Antiguo Testamento ellos no lo pudieron ver? Pero cuando nosotros vemos a Cristo, ¿a quién vemos? Al Padre. Es la representación de Él. Y entonces cuando yo veo a Dios y cuando quiero entender quién es Dios, tengo que ver a quién? A Cristo. Y cuando lo veo a Él, veo a quién? Al Padre. Porque Él es la representación del Dios invisible. Ahora, Hebreos lo va a decir de una manera más contundente. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta a todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En esos tiempos, ¿por quién nos ha hablado? ¿Por medio de quién? Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 3 dice que en estos tiempos nos ha hablado por medio de quién. De los profetas. Antes le habló a los padres, ¿por quién? Por los profetas. Ahora le ha hablado por medio de quién. De Cristo. O sea que para nosotros escuchar la voz de Dios, ¿a quién tenemos que escuchar? A Cristo. Porque cuando le vemos a Él, escuchamos la voz audible de Dios. Otra vez. Yo sé que en nuestra historia contemporánea pensamos que necesitamos algo extraordinario para escuchar la voz de Dios. Pero cuando vemos a Dios, escuchamos ¿qué? Su voz. Mire que Hebreos está diciendo que en este tiempo nos ha hablado, el término correcto ahí es en Hijo. Él nos habló por su Hijo. Él nos está hablando por medio de Él. Ahora, el problema es si nosotros estamos escuchando a Dios por medio de Cristo o por qué lo estamos escuchando. Ahora, también dijo que Él es el soberano sobre toda la creación y sustenta la creación. Hebreos dice que Él sustenta todo lo que hay, que no hay nada que se escape de su dominio y de lo que Él hace. Ahora, ustedes me van a decir, pastor, pero nosotros vivimos en una sociedad que no dice eso, ¿verdad? Ok, piensen conmigo por esto esta mañana. ¿Quién hace salir el sol? ¿Quién hace salir el sol? Ojo. A ver. Cuando uno lo pregunta, es muy sencillo. Cuando usted no tiene todo su conocimiento y su fe en la persona de Cristo, usted puede decir y responder sencillamente. Pues el movimiento de rotación es lo que hace ¿qué? ¿Sí o no?
¿O no? Esa rotación que la organizó. ¿O ustedes creen lo que dice Mateo, que Dios es el que hace salir el sol? ¿Sobre qué? Justos e injustos, sobre buenos y malos. Pregunta. ¿Quién es el que hace salir el sol? Porque si Dios hace salir el sol, pero ahora el escritor de Hebreos está levantando a Jesús en esa misma posición, porque él está diciendo que Él es quien sustenta el universo. Entonces, el sol sale, ¿por qué? Porque cada mañana que nos levantamos y cuando vemos el sol o la luz de día, usted agradece al Señor, o porque el movimiento de rotación lo puso usted en otro día, o porque fue el Señor quien hizo ese día para usted. Porque el problema es que en un mundo que ha tratado de desarrollar la idea científica de explicar el mundo, entonces cuando usted viene con sus argumentos de fe, usted entra en crisis consigo mismo porque piensa, ay, mire, le voy a contar un ejemplo para que ustedes vean la situación de este ejemplo. Yo recuerdo a mi mamá siempre decía cuando los pajaritos tomaban agua, que el pajarito levantaba el pico para darle gracias a Dios. Y mi mamá siempre me enseñó que el pajarito hacía así, porque estaba levantando ¿qué? Estaba dándole gracias a Dios. Cuando yo fui a grado tercero o cuarto hace muchos años, mi profesora empezó a decir que eso no era así, que los pajaritos no le daban ninguna gracias a Dios, porque preguntó qué hacían los pajaritos cuando hacían eso, pues yo dije, pues daban gracias a Dios. Si mi mamá todo el tiempo me había enseñado eso. Entonces la profesora dijo, no. El pajarito lo que está levantando es su falange para que pueda pues tirar su garganta, para que pueda el agua llegar y no le pueda producir un ahogo. ¿Qué está haciendo el pajarito? O sea que el conocimiento de mi mamá está por encima de la profe. Ahora, ¿notan, mis hermanos, que así como en cosas tan sencillas en la vida, nosotros cuando nos enfrentamos a entender quién es la persona de Cristo como sustentador de todas las cosas, entran en contravía un montón de cosas en nuestra fe, ¿sí o no? Por ejemplo, las elecciones de hoy o las situaciones de hoy que han descrito en todo este episodio han creado en Colombia un sentido de la desesperanza. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿quién es la esperanza de nuestros días? Y entonces, ¿por qué entramos en desesperanza nosotros? Porque todavía nos falta entender quién es la persona de Cristo. Porque cuando entendemos que Él es el soberano absoluto sobre la creación, entendemos que todo Él lo sustenta. Y entonces, Pablo lo que está haciendo aquí en Colosenses es elevar a Cristo a Dios creador. Pero no es la primera vez que eso pasa. Si ustedes pueden ir conmigo, solamente recuerden a Juan 1:1. En el principio el verbo era ¿qué? Dios. ¿Y el verbo era qué? Con Dios. ¿Desde cuándo? ¿Y desde cuándo es el principio? O sea, que cuando empezamos a retrocedernos al principio, que la Biblia nos cuenta, está en Génesis 1:1, ¿o no? En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y quién estaba cuando estaba haciendo el acto creador? Según Juan 1:1. Cristo. ¿Ustedes no se asombran entonces de quién fue el que andó sobre la tierra? Porque si era el creador, jamás pudimos matarlo nosotros. Y entonces la cruz se vuelve todavía más asombrosa. Es más, los evangelios relatan ese asombro de los discípulos de quién era Cristo. ¿Se acuerdan? El mar agitado. Bueno, no podemos decir mar, bueno, pero vamos a dejarlo así. Agitaba eso, la barca. Ellos atemorizados.
Y recuerden que todos ellos eran ¿qué? Pescadores expertos. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba descansando. Y entonces los discípulos van y despiertan a Jesús. Jesús, nos ahogamos. Vean, nos vamos a hundir, haga algo. Y Jesús se para y dice, y el texto dice, reprende. Los salmos decían que el único que tiene el poder absoluto sobre el mar y las tempestades es Dios. Y Él le dice a la tempestad, "Tss". ¿Y qué pasó? ¿Y qué es lo que se preguntan? Ajá, pero a nosotros no nos suena eso asombroso, porque si usted ahora entiende que Él es el que sustenta toda la creación, ¿podía eso y qué? ¿Qué pudo haber hecho en la cruz? Piensen, si Él es Dios mismo, si Él es el que sustenta toda la creación, si Él es el que todavía estaba desde el principio, si Él es el que mueve todo, si Él es el que gobierna absolutamente todo, Él es el soberano absoluto, entonces, ¿quién murió en la cruz del Calvario? Juan 10 dice, yo doy mi vida y nadie me la quita. Yo la pongo porque esto glorifica al Padre. El Evangelio de Juan no nos revela a un Cristo que cuentan la gente de Semana Santa. Al pobre sufriente que le dieron un montón de palos, le dieron un montón de látigo, que dejó al Señor sin nada que hacer. Por eso a mí no me gusta ninguna película de Semana Santa. Porque cuando usted lee los evangelios no presentan a ese Cristo. Juan 10 está diciendo, y si usted lee Juan 10 y los capítulos del 10 hasta el 12, presentan a un Cristo que dice, yo doy mi vida porque yo quiero. Porque a mí nadie me la quita. Y si usted lee Juan 6, lo mismo. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo usted piensa de la persona de Cristo? ¿Usted ha pensado en un Cristo que sostiene el día, el sol, que sostiene todo el universo? Porque regularmente uno piensa en Cristo, en el Cristo que nos redimió, en el Cristo que nos justificó. Pero el Evangelio nos está presentando al Cristo que ¿qué? Pablo nos está presentando al Cristo soberano absoluto ¿sobre qué? Sobre toda la creación. Él estuvo desde el principio y Él es quien sostiene la creación hasta el día de hoy. Nuestro orgullo como seres humanos a veces es pretender no entender quién es la persona de Cristo. A veces es más fácil para nosotros entender a Cristo como el Redentor, ¿verdad? El que dio su vida por nosotros. Pero es que no solamente era eso, era Dios mismo. Siguiente. En esa idea entonces, Cristo, tenemos que entender a Cristo dentro del versículo 16. ¿Qué dice el versículo 16, mis hermanos? No, estamos en Colosenses 1:16. ¿Cómo dice 1:16? Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien, ahora noten el versículo 16 cómo empieza. Por favor miren el conector del versículo 16. ¿Cómo empieza el versículo 16? Espere, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es unir el 15 hacia el 16. Está diciendo que por él es la razón de todo lo que sucede, de lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa en el 16? Cristo es el creador ¿de qué? De todas las cosas sin qué, sin excepción. Porque noten cómo dice. ¿Por qué? ¿Qué sigue? Porque ¿por qué? Por medio de él, ¿qué? O sea,
Él fue quien ¿qué? ¿Que creó qué? ¿Y qué fue lo que creó? Todo. ¿Por quién? Por Él. Pero hay una diferenciación aquí que Pablo está haciendo. Una cosa está diciendo es que una cosa es la creación y otra es el creador. Porque la creación tiene que un comienzo. Él lo hizo. Por medio de Él fueron ¿qué? Creadas. Él creó. Pero Él no tuvo creación. Porque Él es el creador. Entonces, ahora Pablo le comienza a decir que al Cristo que vimos caminando y encarnado, Él era ¿qué? El creador. Y el problema es que como Él era el creador, Él puede hacer lo suficiente. Cristo creó el universo ¿qué? Material. Porque empieza a decir que después ¿qué creó? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué fueron creadas? Visibles y ¿qué? Invisibles. Sean tronos, sean dominios. Pero espere, primero entonces entremos en el problema filosófico en que nos mete Pablo. Hay una cosa que es visible y una cosa que es ¿qué? Invisible. Porque está diciendo que Él creó ¿qué? Lo que no vemos y lo que ¿qué? Y lo que vemos. Y entonces coge el mundo de los griegos y lo une en ¿qué? En una sola cosa. Porque los griegos dividían el mundo entre lo invisible y lo visible. Y para Pablo, las dos cosas son ¿qué? Una misma cosa. Y eso es una diferencia grandísima con todo el texto. Déjenme explicarles esto. Miren, nosotros también somos un poquito de gnósticos evangélicos. Porque para nosotros existe lo que es santo y lo que no es ¿qué? Santo. ¿Cómo le decimos a lo que no es santo? ¿Cómo? Sí, pero cuando uno va al trabajo, ¿qué es? Secular. Entonces hemos dividido la vida entre lo santo y lo ¿qué? Y lo secular. Claro, porque es que nosotros vivimos de un mundo griego. Nosotros somos hijos de la filosofía griega. Y para nosotros, ir al trabajo es ¿qué? ¿Santo o secular? Ok. ¿Manejar el carro es santo o secular? No, o sea, eso es algo secular, pero santo. A ver. Pasar tiempo con los hijos, ¿es santo o secular? Y yo voy todos los sábados, aquí está Juan, yo voy con Juan los sábados a las 7 de la mañana a verlo jugar fútbol. ¿Eso es santo o secular? ¿Qué es? ¿Qué es la vida entonces? Según la vida, como algunos han llamado el gnosticismo cristiano, es que nosotros hemos separado la vida entre esas cosas que para nosotros son invisibles, que nos parecen más santas, y eso visible que no nos parece santo. Entonces, para nosotros es ir a esas actividades que parecen que no traen gloria a Dios, ¿son qué? Son seculares, ¿sí o no? Pero si usted ve, la mayoría de las cosas que hacemos son ¿qué? Entonces pregúntele al lado, entonces, ¿qué santo usted hace? Si todo eso es secular, el 10% de nuestra vida es santa y el 90% de nuestra vida es secular. Pero Pablo está diciendo que Él creó todo, ¿qué? Lo visible y lo invisible. Que lo visible es ¿de quién? De Él. Y lo invisible, ¿de quién es? De Él. Por lo tanto, el cristiano no vive una vida secular y santa. Porque si todo es de Él, todo lo que hacemos debe llevarle ¿qué? Gloria a Él. Porque si yo hago algo en mi vida que no le lleva gloria a Él, entonces no estoy glorificando con el propósito que Él me creó. Porque tanto lo creado, lo invisible, lo material debe llevarle ¿qué?
gloria a Dios. En mi trabajo yo trabajo para traerle ¿qué? Así mi patrón lo vea o no lo vea. Me monto en el bus para glorificar a Dios, así los otros se monten de otra manera y no hagan la fila, nosotros hacemos la fila. ¿O no? Porque estamos glorificando ¿a quién? A Dios. Entonces, la vida cristiana no puede volverse un pedacito y un 90 de cosas que no hacemos para el Señor. Entonces no somos cristianos. Pero muchos de nosotros hemos vivido la vida así, ¿sí o no? Y hemos vivido la vida pensando que nuestra profesión no tiene nada que ver ¿con quién? Con Cristo. Que nuestros dones y nuestras habilidades están destinadas a ser alguien importante en esta vida. Pero la pregunta es, si todo lo creó Él, entonces todo debe glorificar a Él. Ahora, Pablo empieza a unir todo, porque noten la progresión. Sea invisible o visible. ¿Qué sea? ¿Qué sigue? Sean tronos, ¿qué más? Poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por ¿Todo ha sido qué? y para Él. Y después no digo el problema que eso le hace a nuestra iglesia pentecostal, porque los principados y las potestades, todo fue creado por ¿quién? Entonces, si Él es el creador, Él está por encima de su creación. Ese es el problema con Pablo, que está diciendo que Cristo está por encima de todo y que no hay nada que se escape de su dominio, porque Él es el principal sobre todo. Ahora, por eso cuando pensamos que Cristo creó a los ángeles o que Cristo creó todo lo que tiene vida, pensamos en el Rey ¿qué? Absoluto de todo. Piense por un momentico en estos dos versículos, todo lo que Pablo nos ha dicho de la persona de Cristo. ¿Cómo se pensaba de Cristo? Porque a veces a mí me preocupa hoy que la iglesia de hoy piensa que Cristo es la figura de la redención y ahí entonces yo tengo que entender el mundo espiritual y hacer con mi vida lo que pueda hacer. Pero eso es lo que no está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que todo tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Y que nada de ningún ejercicio que hagamos aquí o que hacemos fuera tiene que ver ¿con quién? ¿Con la persona de quién? De Cristo. Ahora, noten entonces cómo va a abordar el versículo 17 Pablo en este texto. ¿Alguien que nos lea por favor el versículo 17? Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. ¿Él es qué? Él es anterior a todas las cosas. Ok, protococos ahí en el griego, en la Reina Valera está traducido como primogénito de la creación, ¿cierto? Las otras versiones ya lo traducen correctamente y lo traducen como ¿qué? Como el anterior a todas las cosas. Significa dos cosas. Que Él fue primero en la creación, porque Él fue antes de toda la creación, porque los versículos anteriores nos están diciendo que Cristo es ¿qué? Dios, el que crea todo. Por lo tanto, no podemos suponer aquí en el 17 que Él fue creado, porque el versículo 16 anteriormente está diciendo que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Él. Entonces el 17 lo que está haciendo es afirmar ese concepto, que Él es primero. Pero cuando habla de primogénito no está hablando de creado, sino que Él es primero en la creación porque Él es Dios. Y ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos el concepto de primero? Porque ya en el versículo 18 lo va a usar. Entonces tenemos que decir dos cosas primero. Cristo es el sustentador ¿de qué? De todo. Y segundo, Cristo antecede ¿qué? A la creación. O sea, Él es Dios creador. Ahora, siguiente, Cristo sustenta provisionalmente ¿qué?
La creación. Porque Él es quien sustenta todo lo que existe. Y para mí eso es sorprendente. Porque a veces nosotros confiamos en nosotros mismos, ¿sí o no? En lo que tenemos en el banco, en lo que hacemos o en lo que tenemos como trabajo o en lo que alcanzamos. Pero Pablo está diciendo, ¿quién es el que sustenta todo? Y poder desarrollar, mis hermanos, entender que Cristo es el que sustenta a todos, es entender que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. Es soltarme totalmente en los brazos de aquel que todo lo sustenta. Eso es difícil, porque nosotros somos administradores, ¿sí o no? A nosotros nos enseñaron en esta cultura que entre mejor administremos el tiempo, mejor nos va, ¿sí o no? Y nosotros tenemos planes a mediano, a largo plazo para el día de mañana. Ya tenemos una agenda de lo que vamos a hacer mañana, ¿sí o no? El problema es que si el Señor no nos regala vida, ¿qué pasa con la agenda de mañana? Porque lo que está diciendo Él es que Él, Cristo, sustenta providencialmente toda la creación. Y yo quiero terminar con este texto, con el 18, porque el 18 es donde Pablo une este concepto de Cristo como primogénito hacia el 18. Leamos el versículo 18 de Colosenses. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, y para que en todo tenga la preeminencia. Sí. Preeminencia. Amén. Muy bien. ¿Cristo es qué? La cabeza del cuerpo. Pero noten que está usando primero. Y arriba dijo en el 17 que ¿quién era el primogénito de la creación? Cristo. Entonces, si Él es el primogénito de la creación, Él debe ser ¿qué? ¿De qué? De la nueva comunidad que está naciendo ahora. Porque Pablo está diciendo, si Él es el primero de la creación, todo lo junto en Él, todo es Él, ¿quién es el primero en la iglesia? Cristo. Y ese es el primer concepto eclesiológico que nosotros debemos recordar. El principal en la iglesia es la persona de Cristo. No nosotros. No nuestros dones. No nuestros brillos. Porque cuando no presentamos a Cristo como el primordial de nuestra experiencia de la iglesia, no entendemos el valor mismo de la iglesia. Nosotros hoy vivimos en una cultura que ha puesto al pastor en el centro de la iglesia. Y yo, que soy ministro del Evangelio por muchos años, yo creo que cuando nosotros nos colocamos en el centro, dejamos a una iglesia sin esperanza. Porque nosotros no podemos darle esperanza al que no tiene esperanza. Porque nosotros no podemos salvar al quien necesita ser salvado. Quien es la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo. Y nuestro ejercicio, ¿por qué nos reunimos aquí todos nosotros juntos? Es porque hemos venido a ese lugar, ¿a quién? A decir que Cristo es la cabeza de ¿quién? De todos nosotros. O sea, que Cristo es la cabeza que dirige tu casa, dirige tu negocio, dirige tu carro, dirige cuando te vas al bus, dirige cuando vamos a dar clase, dirige todas nuestras vidas, porque Él es ¿qué? Él es la cabeza. Y todos aquí cuando nos reunimos es para manifestar que Él es la cabeza. Porque Pablo está diciendo en los versículos anteriores que como Él es quien sustenta todo, la iglesia nace para ratificar que Cristo es ¿qué? La cabeza.
Y entonces en el ejercicio diario de todo lo que hacemos, Cristo debe ser quien dirija nuestras vidas. Y esa es la clase de relación cristológica de la iglesia con Cristo. Y eso, mis queridos hermanos, es fundamental que ustedes lo aprendan dentro de la iglesia. Yo he sido uno de las personas que ha recibido todas las cosas para no estar dentro de la iglesia. Miren, yo tenía 6 años cuando hubo una división en mi iglesia. Y un pastor agarró a mi papá aquí del cuello, lo cogió aquí y lo puso en la puerta de la iglesia y le dijo: usted nunca más va a entrar aquí. Y mi papá dijo: bueno, está bien. Mi papá es un hombre que desconoce a mi papá es un hombre bravo, fuerte. Eso no lo agarra alguien de aquí. Y mi papá normalmente no se pone así. Pero ese día era la gracia del Señor. Ese señor cogió a mi papá, ese pastor cogió a mi papá, lo puso ahí afuera. Y yo venía de la mano de mi papá. Porque hasta el día de hoy siempre me siento en la misma banca que sentaba mi papá y no sentaba. Y yo recuerdo que ese señor dijo: usted nunca más va a entrar más aquí. Y mi papá me agarró y me dijo: bueno, entonces nos vamos para otro pastor amigo que yo conozco. Yo pensé que nos íbamos a ir para la casa. Pero ese mismo domingo que nos pusieron ahí, mi papá me agarró y me llevó a otra iglesia. Y estuvimos en el culto en otra iglesia. Mis hermanos, porque mi papá me enseñó una lección. Nosotros vamos a la iglesia no por la gente que nos predica o que nos enseña el evangelio. Vamos a la iglesia por la relación con la persona de Cristo. Y eso hace que podamos sobrevivir en la iglesia. Porque la gente piensa que la iglesia está llena de gente perfecta. Y somos un montón de mendigos que encontramos pan, que le decimos a otro mendigo dónde encontrar pan. Pero cuando usted recuerda quién es la cabeza de la iglesia, el que todos los días hace que el sol salga, el que todos los días sostiene la creación con su poder y con su providencia, entonces todos los días hay razones por la cual ir a congregarnos y a estar con el Señor. Ese es el problema de nosotros hoy. El segundo argumento que Pablo trabaja en este texto es que Cristo es el soberano sobre la resurrección. Y lo tiene que decir porque está diciendo que Él es el primogénito y ahora dice, Él es el primogénito ¿en qué? ¿Quién resucitó? Cristo. Y con eso termino. Miren, mis hermanos, ¿quién fue quien le ganó a la muerte? ¿Cristo venció a la muerte o no? ¿Él resucitó? Y por la expectativa de lo que Él hizo, nosotros sabemos que ¿qué? Que Él resucitó, pero que nosotros resucitaremos con Él. Lo tercero es que Cristo es el primero en el concepto de la salvación. Él fue el único que pudo ser el sacrificio perfecto. Mateo dice, yo no he venido para abrogar la ley. He venido ¿para qué? Para cumplirla. Porque el único que podía satisfacer al Padre era el Hijo mismo. Y por lo que Él hizo, nosotros tenemos oportunidad de entrar en ser redimidos por el Señor. Ahora, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es el soberano de la resurrección, Cristo es el soberano de la salvación, y dice que el Padre se agradó en dar a Cristo ¿qué? Toda la potestad, toda la plenitud. ¿Para qué? Para salvarnos. Y por eso tenemos que concluir como lo hace Pablo en Filipenses. Sin duda, no hay persona más gloriosa que ¿qué? Solo es digno de ¿qué? Gloria y honra de parte de ¿quién? De todo ser viviente.
Delante de Él se doblará ¿qué? Toda rodilla. Él es el Dios en el sentido absoluto de ¿qué? Por lo tanto, cuando nos relacionamos con Cristo, ¿con quién usted se relaciona? Usted necesita ver al Dios invisible. Necesita ver a quién. A Cristo. El centro de todo esto que hacemos es ¿quién? Y yo creo que somos unos privilegiados. ¿No creen? Porque a gente tan imperfecta como nosotros, el Señor nos da la oportunidad de comunicar su palabra. ¿Por qué nosotros cuando le hablamos a alguien, el Señor opera por su espíritu o algo sobrenatural en la vida de aquel que necesita entender al Señor y nos usa a nosotros para que comuniquemos sus verdades? El Señor sigue siendo el centro de todo lo que hacemos aquí. Amén. La iglesia no es un desarrollo humano, no es algo que alguien inventó. La iglesia es el lugar donde Dios y el Hijo dirigen todo lo que hacemos. Porque nos vinimos acá a adorar al Señor y nos sentamos aquí para decir que Él es el único digno de recibir toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Póngase en pie y oramos. Señor, cuando olvidamos quién tú eres, se nos olvida, Señor, la razón por la cual estamos en este lugar. Es que la razón por la que estamos aquí eres tú. Porque nosotros somos el testimonio viviente de cómo tú nos alcanzaste cuando nadie o mucha gente, nadie o tal vez algunos sí, otros no, Señor, darían algo por nuestras vidas. Pero lo que sabemos, Señor, es que tú en tu misericordia nos alcanzaste. Nos das el privilegio de comunicar tu evangelio, Señor, a quien lo necesita. Porque sigue siendo el privilegio más grande que tenemos, Señor. Pero tú eres la razón por la cual nos encontramos congregados aquí en la iglesia hoy. Tú eres la razón por la cual todos los domingos o los lugares, Señor, en que nos reunimos por vida, a orar, a hacer el devocional, o por las diferentes plataformas, Señor, o aún en los lugares donde nos reunimos, Señor, la razón por la cual nos reunimos eres tú. Y por eso yo te bendigo este día, Señor, y te exalto. Porque tú eres la razón de nuestro servicio, Señor. Tú eres la razón por la cual cantamos, tú eres la razón por la cual adoramos, tú eres la razón por la cual predicamos, tú eres la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos en esta comunidad, Señor. Porque tú eres la cabeza de esta comunidad. Porque tú eres quien sustenta todo el universo. Y porque en ti, sin ti, Señor, nada podrá ser hecho, Señor. Porque tú eres el primero en todo. Yo te doy gracias. Porque tu palabra nos recuerda la necesidad que tenemos, Señor, de recordar quién tú eres. Pero ayúdanos a terminar, como decíamos en la idea principal. Tú eres digno de ser adorado y tú eres digno de ser adorado. Lo único que tenemos, Señor, es para adorarte, Señor, y decirte lo grande y lo maravilloso que tú eres. Por todo lo que haces diariamente por nosotros. Te bendecimos este día y te honramos a ti, porque tú eres Dios y porque tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar en medio de nosotros y bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.